Hola, bendiciones. En esta hora quiero compartir un versículo bíblico que está en el Evangelio según San Juan 8:12. Dice así la palabra. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. He titulado esta reflexión bíblica, Jesús, la luz del mundo. Jesús testifica o se identifica en este pasaje como la luz del mundo. Cuando Jesús hace esta declaración, tenemos que preguntarnos a qué mundo se refiere, ya que la palabra mundo en la Biblia puede tener varios contextos o significados, desde el mundo físico creado por Dios, también el mundo referido a la humanidad en general o al sistema de pensamientos y vida y sociedad guiada por el pecado. Pero para el caso del pasaje se puede entender que el Señor se está refiriendo claramente al mundo en el sentido de toda la humanidad. Ahora, ¿por qué el Señor declara que es la luz de la humanidad? Y la respuesta la podemos encontrar en el mismo pasaje cuando afirma que el que le sigue no andará en tinieblas, de donde se deduce que la humanidad desde que Adán y Eva pecaron, una de las consecuencias sobre la humanidad o sobre el mundo es que las tinieblas se apoderaron del mundo por causa del pecado. En otras palabras, las tinieblas o el pecado tomaron dominio sobre todos los hombres desde que nuestros padres desobedecieron a Dios. Y por esta razón estábamos perdidos, condenados, ciegos y extraviados de toda verdad. Entonces la venida de Cristo representó la única oportunidad que tenía el hombre para ser alumbrado y salir del poder de las tinieblas, es decir, del pecado en que vivía. Todas las personas estábamos prácticamente condenados y perdidos, sin esperanza, por causa del pecado heredado, hasta que el Señor se manifiesta como esa luz divina que podía alumbrar nuestra vida y disipar las tinieblas que estaban en nosotros. Por esta razón, Él dice que el que le sigue no andará en tinieblas, es decir, en pecado, y esto implica que la luz revela nuestra condición de pecado para que podamos arrepentirnos y convertirnos de nuestra maldad. A partir de la decisión de seguir a Cristo, ya no andaremos ni practicaremos el pecado, porque Él ilumina nuestra vida y como alguien quien porta una luz en medio de la oscuridad, iremos detrás de Él siguiendo esa luz. Y el camino que nos revela esa luz para no tropezar, para no desviarnos o perdernos en la vida o en este mundo. Recordemos que cuando estábamos en tinieblas, eh, éramos como ciegos y sin entendimiento. Eh, no sabíamos a dónde ir. Continuamente tropezábamos, nos caíamos, nos desviábamos, nos golpeábamos o podíamos caer en un abismo o ser manipulados y engañados más fácilmente por el diablo. Por eso Jesús simboliza la guía, la verdad y la salvación. Cristo es la fuente exclusiva de la luz espiritual. No hay otra luz. Ofreciendo claridad y dirección a aquellos que buscan entender y vivir en la verdad de Dios. Su luz contrasta con la oscuridad del pecado y la ignorancia,
y su misión es iluminar las tinieblas espirituales de la humanidad, permitiendo a los creyentes tener la luz de la vida eterna. Este mundo sin Cristo está envuelto en tinieblas, como en el pasaje de Génesis 1:2, donde dice que la tierra, es decir, el mundo estaba desordenado, vacío, y las tinieblas estaban sobre él. Y antes de la intervención de Dios, y dice la Biblia que lo primero que hizo Dios frente a esta condición fue crear o traer luz al mundo. Eso lo encontramos en Génesis 1:3. Miremos que Dios primero no ordenó ni llenó la tierra, sino que hizo la luz para que mostrara el estado de ella y empezara a ordenarla y llenarla. De la misma manera, la luz de Cristo ilumina la vida del hombre para revelar el desorden y el vacío de su vida, producto del pecado, y llenarlo de su luz o presencia, dándole orden y sentido a su vida. En la Biblia hay varias referencias de Jesús como la luz del mundo. Una de estas la encontramos en Juan 1:4, donde dice que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En Juan 1:5, la luz en las tinieblas, es decir, en el pecado, resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En Juan 1:9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, es decir, a la humanidad. En Juan 1, del 7 al 8, dice, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. En estos versículos anteriores se reafirma o se sustenta la idea o fundamenta lo que Cristo es, en el sentido que Él es la luz de la vida, que esa luz resplandeció para nosotros que vivíamos en tinieblas o en pecado, que Jesús era la única y verdadera luz para el mundo y que el pecado o las tinieblas no tenían el poder de prevalecer, dominar, opacar o apagar esa luz. De igual manera, Juan el Bautista dice que dio testimonio de esa luz y que iluminaría al mundo entero. Hay otro versículo que muestra el propósito de que Jesús es la luz. Juan 12:46 dice, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al creer en Cristo, nuestra vida es iluminada. Al recibir su luz, al creer en Él, somos guiados hacia la verdad y la vida eterna. Y ya no vamos a permanecer en tinieblas. También Isaías 9:2 describe la llegada de la luz a un mundo envuelto en tinieblas, es decir, en pecado, simbolizando la esperanza y salvación que Jesús trae a la humanidad. Este versículo del Antiguo Testamento profetizó la venida de Cristo, quien iba a iluminar la vida de aquellos que caminaban en la oscuridad espiritual. Ahora, volviendo al pasaje de Juan 8:12, encontramos dos declaraciones o promesas del Señor cuando señala que el que le sigue no andará en tinieblas, sencillamente porque la luz de Cristo, es decir, su presencia, mora en esa persona. Pero también porque los que han recibido su luz siempre la reflejan. Y la otra declaración
es que todos aquellos que tienen a Cristo tienen la vida. Dice la palabra que todos los que su luz ilumina o toca, recibe vida. Como por ejemplo, así como el sol, que es vital para la vida del planeta, cuando la luz de Cristo está en alguien, esa persona ha pasado de muerte a vida. Es decir, ha pasado de las tinieblas a su luz admirable. Y por lo tanto ahora vive porque tiene la luz de la vida, que es Cristo. Recordemos que la Biblia también muestra que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, estábamos separados de Dios y viviendo bajo tinieblas, pero una vez que la luz de Cristo llega a nuestra vida, ya no estamos muertos, porque ahora la luz de la vida está en nosotros y esa luz es Cristo. Finalmente también hay que decir que así como los que buscan, reciben y aceptan la luz de Cristo en su vida, ya no viven en tinieblas ni en condenación. Lo contrario muestra que los que rechazan o no aman esa luz se autocondenan ellos mismos por su propia voluntad pecaminosa. La Biblia sustenta lo anterior en Juan 3:19, cuando afirma que esta es la condenación, que la luz vino a este mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. En conclusión, muchas personas se perderán no por falta de luz, porque Cristo ha venido a este mundo a traer luz, sino porque la desprecian por amor a su pecado y porque no quieren que su maldad sea confrontada. Por eso prefieren seguir en tinieblas, es decir, en pecado toda su vida. Entonces, mi estimado amigo, amiga, recuerda que Jesucristo es la luz del mundo y que esa luz quiere iluminar tu vida y que esa luz quiere llenar tu corazón, llenarte de vida, sacarte de las tinieblas, es decir, liberarte del pecado para que resplandezcas en medio de un mundo lleno de tinieblas y de maldad. Así que Dios ha enviado a su Hijo como luz a este mundo para iluminarnos, para que no vivamos en tinieblas, sino en su luz admirable, para que no seamos engañados, para que no vivamos como ciegos, tropezando y dominados por toda clase de pasiones y esclavizados por el pecado y por el diablo. Dios, a través de la luz que es Cristo, nos quiere dar también libertad, vida, paz y todo lo que implica estar en el Señor. Así que este ha sido el mensaje, este ha sido la palabra. Recuerda, soy Fernando Camargo de Palabras de Vida Eterna. Dios te bendiga.